Bien, en este video vamos a continuar con nuestro proyecto de Spring Boot, creando en primer lugar repositorios para los modelos que definimos. Entonces empezaremos con el de persona, que será una interfaz que heredará del repositorio de JPA, y hay que indicarle el modelo al cual hace referencia, con el tipo de dato del atributo clave, y en este caso sería el ID de persona, entonces va a string, y también vamos a colocarle una anotación repository como estereotipo. Este proceso vamos a repetirlo para la interfaz de estudiante, asociando su modelo respectivo, indicando el tipo string aquí también y la anotación repository. Para profesor, igualmente creamos la interfaz y declaramos de la misma manera, pues recordemos que igual su identificador es el ID string de persona, esto por herencia. En el caso del curso es casi igual, solo que aquí el identificador de modelo lo definimos como tipo long. Entonces le indicamos eso y no nos olvidemos de la anotación en la parte superior. Ahora vamos a ir a la capa de servicios. Vamos a crear una primera clase para los microservicios de estudiante. Empezamos colocando una anotación service en este caso, y dentro de la clase vamos a declarar una variable de tipo eStudentRepository, el repositorio de estudiante, y la vamos a acompañar con la anotación @AutoWire, que facilita la inyección de sus propiedades. Luego vamos a crear un primer método para guardar los datos de un estudiante en la base de datos. Recibirá como parámetro un objeto estudiante, y mediante el método save del repositorio lo guardará y nos retornará el objeto insertado. El siguiente método será para consultar todos los estudiantes registrados. No recibe parámetros y retorna una lista de objetos estudiante. A través del repositorio llamando al método findAll que hereda de JPA. Ahora nos faltaría un método para eliminar información de un estudiante. Pero este microservicio no va aquí, ya que recuerden que estudiante hereda de persona y habíamos definido una eliminación en cascada. Entonces lo más consistente sería crear una clase de servicio para persona y eliminar desde allí, bien sea un estudiante o un profesor. Y de esta manera no quedan datos aislados, ya depende de la lógica de cada proyecto. Entonces, como hicimos con estudiante, ponemos un atributo ePersonRepository con anotación AutoWire, y aquí vamos a crear el método para eliminar personas, sea estudiante o profesor, que será void, es decir, no retornará nada, únicamente recibirá el identificador de la persona y la eliminará en base de datos. Bueno, para profesor crearemos otra clase muy parecida a la de estudiante. Es más, copiaremos su estructura y haremos un refactor sobre esta clase, cambiando el repositorio, modelos y parámetros involucrados. Esto lo consigues fácilmente en Spring Tool Suite con Control F, buscando lo que se necesita modificar y reemplazando con los términos adecuados. Para hacer esto, les sugiero tener en cuenta el case sensitive, es decir, mayúsculas y minúsculas, por el tema de que las clases van en mayúscula y los objetos están en minúscula. Para los microservicios de curso, si desean pueden repetir el mismo procedimiento como ven en pantalla, pero para el método eliminar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos copiar el de persona, pero teniendo en cuenta que al eliminar se necesita el identificador del objeto. En este caso es el código de curso y no es string, sino long. Bien, ahora trabajemos con los controladores. Creamos una clase controlador para estudiante. Una anotación REST Controller, ya que pertenecerá a una API RESTful. Y con la siguiente anotación Request Mapping establecemos la dirección base de la API. Dentro de la clase vamos a tener un atributo privado para acceder a los servicios de estudiante, acompañado por la anotación AutoWire.
Luego vamos a definir una función para crear al estudiante, que a través de la API recibirá los datos de un objeto estudiante e invocará al microservicio de guardado, definido en Student Service, pasándole la información receptada. Esta operación se realizará por medio de una petición POST, y eso lo definimos con la notación POST-mapping, e indicando la URL para el consumo. Luego definiremos un método para leer la información de todos los estudiantes en base de datos, que no recibirá parámetros y retornará la lista de objetos estudiante, obtenida con el llamado al microservicio getAll. También debemos definir un getMapping, con la URL para responder a la petición get. Vamos con el método para actualizar los datos del estudiante. Reutilizamos el método para guardar y cambiamos la solicitud POST a PUT. Y en la dirección constará también el ID del estudiante que se quiere editar. Este ID que va a recibir, ¿qué tipo es? String. E indicamos que será enviado por el URL con path variable. Y también algo que se nos está olvidando son estas dos anotaciones para indicar que el objeto a recibir será válido de acuerdo al modelo y que llegará en el cuerpo de la petición con request body. Y esto igual deberíamos aplicarlo vía post. Listo. Solo nos falta el método para eliminar, que se asociará a la notación deleteMapping con la misma URL del putMapping, y aquí necesitaremos del servicio de persona, y procedemos igual que con el servicio de estudiante. Bien, el método será de tipo void, recibirá el ID en este caso del estudiante que vamos a eliminar, igual por el path, y llamará al servicio de eliminado de persona. Entonces, terminado esto, iremos con el controlador para profesor, que será una clase muy similar. De hecho, vamos a reutilizar el encabezado para la API REST, y dentro de la clase vamos a pegar el código del controlador de estudiante, haciendo un refactor de las clases y objetos involucrados. Obviamente también deberemos ajustar las direcciones para las peticiones y consumo de la API. Por último nos queda definir la clase controlador de curso. También aquí vamos a copiar código, que ya desarrollamos en el encabezado y en la clase. Realizando un refactor nuevamente, teniendo en cuenta el tipo de identificador que pasamos al eliminar, que aquí es long. Bien, aquí parece que olvidamos cambiar el nombre del microservicio para eliminar curso. Como lo reutilizamos de persona, no lo reconoce. Y hay que ponerle curso. Listo, con esto sería suficiente. Guardamos cambios y ejecutamos. Y como ven, ya tenemos los controladores en la interfaz de Swagger 2. Swagger es un framework para documentación y consumo de servicios REST, que se configura como ven en la clase principal de la aplicación y en el archivo pom.xml. En este momento estará apareciendo un enlace a otro proyecto en el cual se muestra cómo configurar paso a paso esta dependencia. Pero bueno, volviendo a Swagger, aquí tenemos también registrados los modelos de nuestra aplicación de Spring Boot. Como pueden revisar, están cursos, estudiantes y profesores, con todos sus atributos independientes y anidados. Y en la parte superior tenemos ya los controladores con nuestros servicios listos para ser utilizados. El video lo vamos a dejar hasta aquí, pero les invito a probar sus microservicios con Swagger, y en el próximo video estaremos revisando el consumo de los mismos. Gracias y hasta entonces.